Mal llegué a mi propia casa después de 3 semanas visitando a mi hermana enferma, y ya escuché esas palabras que me atravesaron el corazón como dagas afiladas. «Qué bueno que llegaste, suegra, así aprovechas para llevarte tus cosas», me gritó Sofía desde la puerta de mi casa, la casa que construí con mis propias manos durante 30 largos años. Ahí estaba ella, con esa sonrisa falsa que siempre me había dado mala espina, mientras mi hijo Hugo y su cuñado Matías cargaban mis muebles como si fueran simples objetos desechables. Yo me quedé paralizada en la entrada, viendo cómo sacaban mi sillón favorito, ese donde pasé tantas noches esperando que Hugo regresara de sus travesuras de juventud. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Sofía seguía hablando con esa voz dulzona que usaba cuando quería manipular a todos. «Ay, suegra, ya era hora de que vinieras. Hugo y yo hemos estado esperando este momento para darte la noticia. Hemos decidido que esta casa es demasiado grande para una persona sola de tu edad. Imagínate, 68 años y viviendo en una casa de 3 pisos. Eso no es seguro para ti». Yo la miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. 68 años, me decía, como si fuera una anciana decrépita que no pudiera valerse por sí misma. Esta mujer que apenas había pisado mi casa 5 años atrás, cuando se casó con mi Hugo, ahora me hablaba como si fuera la dueña de todo. Matías, ese cuñado que siempre me había parecido un aprovechado, se acercó cargando mi televisor. «Doña Maribel, no se preocupe, ya encontramos un lugar perfecto para usted. Es un apartamento pequeñito, muy cómodo, cerca del centro. Allí va a estar mucho mejor, sin tantas escaleras que subir. Y lo mejor de todo es que cuesta apenas $300 al mes. Hugo ya habló con el dueño y dice que puede mudarse mañana mismo». Yo sentí que la sangre se me helaba en las venas. $300 al mes para vivir como una arrimada, cuando esta casa que ellos querían quitarme me había costado el sudor de toda una vida. Mi Hugo, mi único hijo, el que crié con tanto sacrificio después de que su padre nos abandonara cuando él apenas tenía 5 años, ni siquiera me miraba a los ojos. Estaba ocupado desarmando mi mesa del comedor, esa mesa donde celebramos sus cumpleaños, donde hizo las tareas durante toda su infancia, donde lloré tantas veces preguntándome si estaba siendo buena madre. «Hijo», le dije con voz temblorosa, «¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están moviendo mis cosas sin preguntarme nada? Esta es mi casa, Hugo. La casa que compré trabajando como empleada doméstica en 5 casas diferentes durante 30 años. La casa donde tú creciste y te hiciste hombre». Él finalmente me miró, pero sus ojos ya no eran los mismos. Era como si Sofía hubiera puesto un velo sobre ellos, como si me viera a través de los ojos de ella. «Mamá, ya hablamos de esto. Tú no puedes seguir viviendo sola en una casa tan grande. Ya no tienes la edad para mantener todo esto. Sofía y yo necesitamos espacio para formar nuestra familia. Ella está embarazada, mamá. Vamos a tener un bebé y necesitamos que este niño crezca en una casa digna, no en ese apartamento diminuto donde estamos viviendo». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Embarazada. Mi nuera estaba embarazada y yo era la última en enterarme. Y encima, me estaban echando de mi propia casa para darle espacio a un bebé que ni siquiera había nacido. Sofía se acercó a Hugo y le acarició el brazo con esa actitud posesiva que siempre me había molestado. «Ay, amor, tu mamá está muy sensible. Es normal a su edad. Pero ya verá que va a estar mucho mejor en su nuevo apartamento. Sin tantas responsabilidades, sin tantas cosas que limpiar. Va a poder descansar como se merece después de tanto trabajo». Yo miré alrededor de mi sala, viendo las paredes que pinté una por una cada fin de semana, los pisos que pulí con mis propias manos hasta dejarlos brillantes. Recordé cuando compré esta casa, una casita modesta de 2 habitaciones que había costado $8,000 en ese entonces. Trabajé día y noche para ahorrar esos primeros $2,000 del enganche. Limpiaba casas desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, a veces sin descanso durante los fines de semana. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se fue encorvando, pero cada dólar que ganaba era un ladrillo más para nuestro futuro, para el futuro de Hugo. Durante 10 años pagué religiosamente $400 mensuales al banco, sin faltar ni una sola vez. Recordaba perfectamente el día que terminé de pagar la hipoteca. Hugo tenía 15 años y cuando llegué a casa con el documento que decía que la casa ya era completamente nuestra, lloré de alegría y él me abrazó diciéndome que era la mejor madre del mundo.
Después invertí otros 20 años ampliándola, construyendo la segunda planta, el tercer piso, mejorando cada rincón. Cada mejora la hice pensando en que algún día Hugo traería a su esposa aquí y tendrían espacio suficiente para criar a mis nietos. Pero ahora mi propio hijo me miraba como si fuera un estorbo, como si todo mi sacrificio no hubiera valido la pena. Sofía continuaba dirigiendo la mudanza como si fuera la directora de una obra de teatro y yo fuera apenas una actriz secundaria que debía salir de escena. Matías, sube por las cosas del segundo piso. Hugo, ayúdame a desconectar la lavadora. Doña Maribel, si tiene algo de valor que quiera llevarse, es mejor que lo vaya separando porque mañana temprano viene el camión de mudanza. Mañana temprano viene el camión de mudanza, repitió Sofía mientras revisaba una lista que traía en la mano, como si hubiera planificado todo esto durante semanas. Yo me quedé ahí parada, sintiendo como el mundo se desplomaba a mis pies. No podía creer que mi propio hijo estuviera participando en esta traición. Hugo, le dije tratando de mantener la calma, necesito hablar contigo a solas. Por favor, ven acá. Él me miró con impaciencia, como si yo fuera una niña caprichosa interrumpiendo los juegos de los adultos. Mamá, no hay nada que hablar. Ya tomamos la decisión. Es lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Esas palabras resonaron en mi cabeza como campanadas funerarias. Cuando había dejado mi hijo de considerarme parte de ese todos. Cuando me había convertido en una carga, en un obstáculo que había que quitar del camino. Sofía se acercó y me puso la mano en el hombro con una falsa compasión que me dio náuseas. Doña Maribel, entienda que esto no es nada personal. Es que usted ya cumplió su papel como madre. Ahora es tiempo de que disfrute su vejez sin preocupaciones. Nosotros nos hacemos cargo de la casa, de los gastos, de todo. Usted solo tiene que relajarse en su nuevo apartamento. Vejez. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Yo me sentía fuerte, capaz, con muchos años productivos por delante. Había mujeres de mi edad que corrían maratones, que viajaban por el mundo, que empezaban nuevos negocios. Pero para Sofía, yo ya era una reliquia que había que guardar en un apartamento pequeño, lejos de la vista, como se hace con los muebles viejos que ya no combinan con la decoración nueva. Recordé entonces todas las señales que había ignorado durante estos 5 años. Desde que Sofía llegó a nuestras vidas, había comenzado una campaña sutil pero constante para alejarme de Hugo. Al principio eran comentarios aparentemente inocentes. Ay, suegra, qué lástima que Hugo tenga que venir a verla todos los domingos, nosotros casi no tenemos tiempo para estar solos. O cuando yo preparaba las comidas familiares, ella decía cosas como, pobrecita doña Maribel, se mata cocinando para todos. Ya no debería hacer tanto esfuerzo a su edad. Poco a poco logró que Hugo dejara de venir los domingos, luego las visitas se espaciaron a cada 15 días, después a una vez al mes. Cada vez que yo lo llamaba, ella tenía una excusa perfecta. Hugo estaba muy estresado del trabajo, Hugo necesitaba descansar los fines de semana, Hugo estaba ayudando a su cuñado Matías con un proyecto importante. Siempre Hugo esto, Hugo aquello, pero nunca Hugo quiere venir a ver a su mamá porque la ama. El plan había sido perfecto. Mientras yo estaba cuidando a mi hermana Lidia, que había sufrido un accidente y necesitaba ayuda durante su recuperación, Sofía había tenido 3 semanas completas para trabajar en la mente de mi hijo. 3 semanas para llenarle la cabeza de ideas sobre mi incapacidad, mi edad, mi supuesta necesidad de cuidados especiales. 3 semanas para convencerlo de que la casa era demasiado grande para mí, demasiado costosa de mantener, demasiado peligrosa para una mujer sola. Matías bajaba ahora con mi espejo del dormitorio, ese espejo antiguo que había pertenecido a mi madre y que era uno de mis tesoros más preciados. Cuidado con eso, le grité, pero él ni siquiera me prestó atención. Sofía se interpuso rápidamente. No se preocupe, doña Maribel. Matías tiene mucha experiencia moviendo muebles. Él trabajó durante años en una empresa de mudanzas. Sus cosas van a llegar perfectas a su nuevo hogar. Su nuevo hogar. Como si un apartamento rentado pudiera ser mi hogar después de haber construido esta casa ladrillo por ladrillo. Como si pudiera llamar hogar a un lugar donde sería una inquilina pagando renta a los 68 años, cuando pensé que ya había asegurado mi futuro para siempre. Sofía continuó hablando mientras supervisaba cada movimiento de los hombres. Además, doña Maribel, piense en todo el dinero que va a ahorrar. Ya no va a tener que pagar los impuestos de la casa, que son como $500 al año.
ni el mantenimiento, ni las reparaciones cuando algo se dañe. En el apartamento, si se daña la tubería o se quema un bombillo, el dueño se hace cargo de todo. $500 al año de impuestos. Esa cantidad que ella mencionaba como si fuera una fortuna, representaba menos de 2 días de mi pensión mensual. Durante 30 años había pagado esos impuestos sin quejarme, porque sabía que cada pago era una inversión en mi seguridad futura. Pero ahora mi nuera hablaba de esos $500 como si fueran la diferencia entre la riqueza y la pobreza. Hugo apareció cargando una caja llena de mis libros, esos libros que había coleccionado durante décadas. Novelas que me acompañaron en las noches solitarias después de que su padre se fue, libros de cocina que usé para aprender a preparar sus platillos favoritos, biografías de mujeres luchadoras que me inspiraron a seguir adelante cuando todo parecía imposible. Hijo, le dije, por favor, para un momento. Necesito que me expliques qué está pasando realmente aquí. Tú sabes cuánto me costó esta casa. Tú sabes todo lo que sacrifiqué para dártela a ti algún día. Él puso la caja en el suelo con un suspiro de fastidio. Exactamente, mamá. Para dármela algún día. Pues ese algún día llegó. Yo soy tu único heredero, esta casa va a ser mía tarde o temprano. La diferencia es que ahora la vamos a usar mientras estamos jóvenes, mientras podemos formar una familia aquí. No tiene sentido esperar a que tú te mueras para que nosotros podamos vivir dignamente. Sus palabras fueron como puñales clavándose en mi corazón. No tiene sentido esperar a que tú te mueras. Mi propio hijo hablaba de mi muerte con la misma naturalidad con la que se habla del clima. Como si mi muerte fuera simplemente un trámite pendiente, un obstáculo menor en sus planes de felicidad. Sofía se acercó a él y le acarició la espalda con esa sonrisa triunfante que no pudo disimular completamente. Exacto, mi amor. Además, si algo le pasa a doña Maribel estando sola en esta casa tan grande, ¿quién se va a hacer responsable? En cambio, en el apartamento va a tener vecinos cerca, va a estar más protegida, va a poder caminar al mercado, no va a necesitar carro para nada. Es mucho más práctico para alguien de su edad. Todo está pensado para su bienestar, aunque ella no lo entienda ahora. Yo miré a mi hijo, buscando en sus ojos algún rastro del niño que había criado con tanto amor. El niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, el adolescente que me prometía que siempre me cuidaría, el joven que me decía que yo era su heroína y que nunca me iba a defraudar. Pero ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre que me miraba con impaciencia, como si yo fuera un problema que resolver lo más rápido posible. Pero ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre que me miraba con impaciencia, como si yo fuera un problema que resolver lo más rápido posible. Hugo, le dije con la voz quebrada, todavía recuerdo cuando tenía 7 años y me dijiste que cuando fueras grande ibas a construir una casa al lado de la mía para estar siempre cerca de tu mamá. ¿Recuerdas eso, hijo? Él evitó mi mirada y siguió empacando mis cosas como si fuera un robot programado para una tarea específica. Mamá, eso era cuando yo era un niño. Los niños dicen muchas tonterías. Ahora soy un hombre casado y tengo otras responsabilidades. Otras responsabilidades. Como si yo no hubiera sido su primera responsabilidad durante 23 años. Como si haber criado sola a un hijo no hubiera sido la responsabilidad más grande de mi vida. Sofía se acercó nuevamente con esa sonrisa condescendiente que ya me tenía harta. Ay, doña Maribel, no se ponga así de sentimental. Los hijos crecen y forman sus propias familias. Es ley de vida. Usted ya cumplió su papel como madre, ahora déjelo a él cumplir su papel como esposo y futuro padre. Cumplir su papel como esposo. Esas palabras sonaban como si Hugo fuera un actor en una obra dirigida por Sofía, donde yo había sido relegada al papel de una extra sin importancia. Matías apareció nuevamente, esta vez cargando mi máquina de coser, esa máquina con la que había hecho uniformes para Hugo durante toda su infancia escolar, con la que había cosido cortinas para cada ventana de esta casa, con la que había ganado dinero extra arreglando ropa para los vecinos cuando los gastos apretaban demasiado. Oiga, Matías, le dije, tenga cuidado con esa máquina. Es muy delicada y vale mucho dinero. Él se rió con desprecio. Doña Maribel, esta reliquia ya no sirve para nada. Hoy en día la ropa se compra hecha. Nadie pierde tiempo cosiendo. Pero no se preocupe, en el apartamento va a tener más espacio sin tantas cosas viejas estorbando. Cosas viejas estorbando. Cada objeto en esta casa tenía una historia, un recuerdo, una razón de ser.
Pero para ellos, toda mi vida se había convertido en simple estorbo que había que eliminar para hacer espacio a lo nuevo, a lo moderno, a lo que realmente importaba. Sofía revisaba ahora los armarios de la cocina, sacando mis ollas como si fuera una inspectora evaluando que merecía salvarse y que debía desecharse. Doña Maribel, estas ollas están muy gastadas. En el apartamento nuevo Hugo y yo le vamos a comprar un juego completo, moderno, antiadherente. Va a cocinar mucho más fácil. Además, para una persona sola no necesita tantas ollas. Con 2 o 3 es más que suficiente. Yo la miré incrédula. Esas ollas habían preparado miles de comidas para Hugo, habían sido mis compañeras fieles durante décadas de cocinar con amor para mi familia. Pero para Sofía, eran simplemente chatarra que había que reemplazar. Mientras observaba cómo desmantelaban mi vida pieza por pieza, comencé a recordar todos los momentos en que Sofía había mostrado su verdadera personalidad cuando creía que nadie la estaba observando. La vez que encontré a Hugo llorando después de una discusión con ella, y cuando le pregunté qué había pasado, él me dijo que Sofía había dicho que yo era una manipuladora que no lo dejaba crecer como hombre. O aquella ocasión en que escuché por casualidad cómo le decía por teléfono a alguien que yo era una vieja amargada que se aferraba a su hijo porque no tenía vida propia. También recordé el día que Hugo llegó a casa con moretones en el brazo y cuando le pregunté qué había pasado, él me mintió diciendo que se había caído. Pero yo había visto antes esas marcas en otras mujeres que limpiaban casas conmigo, mujeres que llegaban al trabajo tratando de ocultar golpes y que inventaban excusas cada vez más elaboradas para explicar sus heridas. Sin embargo, cuando traté de hablar con Hugo sobre mis sospechas, él se enojó tanto conmigo que dejó de hablarme durante 2 semanas. Sofía había logrado aislar a Hugo no solo de mí, sino de todos sus amigos de la infancia, de sus primos, de toda la familia que podría haber notado los cambios en su personalidad. Poco a poco lo había convertido en un extraño, en alguien que ya no se parecía al hijo que yo había criado. Y ahora estaba viendo el resultado final de esa manipulación. Un hombre que era capaz de echar a su propia madre de su casa sin el menor remordimiento. Hugo subió nuevamente a mi habitación y comenzó a vaciar mis cajones. Mamá, hay muchas cosas aquí que ya no necesitas. Cartas viejas, fotografías, recuerdos que solo ocupan espacio. En el apartamento vas a tener muy poco lugar para guardar cosas, así que es mejor que vayas seleccionando solo lo indispensable. Yo subí corriendo detrás de él. Hugo, esas no son cosas viejas. Esas son cartas tuyas, fotografías de cuando eras bebé, de tu primera comunión, de tu graduación. Es nuestra historia familiar. Él me miró con esa frialdad que me helaba la sangre. Mamá, el pasado es pasado. Ahora tengo que pensar en el futuro, en mi esposa, en mi hijo que está por nacer. No puedo cargar toda la vida con sentimentalismos que no me dejan avanzar. Sofía tiene razón cuando dice que tú vives demasiado aferrada a los recuerdos. Sofía tiene razón. Esa frase se había convertido en el estribillo favorito de mi hijo durante los últimos años. Sin importar qué tema estuviéramos discutiendo, siempre terminaba con esas 4 palabras que cancelaban cualquier opinión mía, cualquier experiencia que yo pudiera aportar, cualquier consejo que quisiera darle. Sofía tiene razón cuando dice que gastas demasiado dinero en comida. Sofía tiene razón cuando dice que esta casa es muy grande para ti. Sofía tiene razón cuando dice que necesitas hacer más ejercicio. Sofía siempre tenía razón, y yo siempre estaba equivocada. Matías apareció en la habitación cargando una caja vacía. Doña Maribel, aquí puede guardar las cosas que realmente quiera llevarse. Pero recuerde que el apartamento es pequeño, así que no se emocione mucho escogiendo. Yo miré esa caja que podría contener apenas una fracción de los recuerdos de toda una vida y sentí una desesperación profunda. ¿Cómo era posible que 68 años de existencia cupieran en una caja de cartón? Bajé nuevamente a la sala y me encontré con Sofía dirigiendo la operación como una general en campo de batalla. Había hecho una lista detallada de todos los muebles y estaba asignando destinos para cada uno. El sofá grande va para la sala principal, las sillas del comedor van para el comedor, el televisor grande va para nuestra habitación. Todo estaba planificado, todo tenía su lugar en su nueva vida, en la vida que iban a construir sobre las ruinas de la mía. Me senté en las escaleras y observé cómo mi casa se transformaba en un lugar extraño, vacío, despojado de todo lo que la había convertido en un hogar durante tantos años.
Era como ver cómo borraban mi existencia con una goma de borrar gigante, eliminando cualquier rastro de que yo había vivido ahí, de que había sido feliz ahí, de que había construido sueños y recuerdos en cada rincón de esa casa. Sofía se acercó a mí con esa falsa compasión que ya conocía tan bien. Doña Maribel, sé que esto es difícil para usted, pero piense en todo lo positivo. Va a conocer gente nueva en el edificio, va a tener menos responsabilidades, va a poder viajar sin preocuparse por la casa. Es como empezar una nueva vida. Una nueva vida a los 68 años, sin casa propia, sin ahorros porque todo lo había invertido en esta propiedad, sin familia porque mi único hijo me había traicionado. ¿Qué clase de nueva vida era esa? ¿Qué clase de nueva vida era esa? Una vida donde tendría que empezar de cero cuando creía que ya había asegurado mi futuro para siempre. Sofía continuó con su discurso motivacional, como si fuera una vendedora tratando de convencerme de comprar algo que no necesitaba. Además, doña Maribel, piense en su nieto. Cuando nazca va a necesitar una casa estable, con padres jóvenes que puedan criarlo adecuadamente. Usted va a poder visitarlo cuando quiera, va a ser una abuela maravillosa sin las presiones de mantener una casa tan grande. Visitarlo cuando quiera. Como si fuera una extraña pidiendo permiso para ver a mi propio nieto. Como si mi papel en la vida de ese bebé fuera el de una invitada ocasional, no el de la abuela que había soñado con cuidarlo, con enseñarle las mismas canciones que le cantaba a Hugo, con contarle los mismos cuentos que había inventado para mi hijo cuando era pequeño. Ahora todo eso dependería de la generosidad de Sofía, de su humor, de su disposición a permitirme formar parte de la vida de mi nieto. Hugo bajó cargando mi joyero, esa pequeña caja de madera donde guardaba las pocas joyas que tenía. El anillo de compromiso que su padre me había dado y que nunca tuve el valor de vender a pesar de su abandono, los aretes de perlas que me regalé cuando terminé de pagar la casa, la cadena de oro que había sido de mi madre. Mamá, dijo revisando el contenido, estas joyas están muy anticuadas. Sofía dice que cuando tengas el bebé, es mejor que las vendas y compres algo más moderno para el niño. Ropa, juguetes, cosas útiles. Sofía dice. Otra vez esa frase que se había convertido en la nueva constitución de mi familia. Ahora resultaba que mi nuera tenía opiniones sobre mis joyas, sobre qué debía hacer con los pocos objetos de valor que me quedaban. Y mi hijo, en lugar de defenderme, se había convertido en el mensajero de esas órdenes disfrazadas de sugerencias. Hijo, le dije tratando de mantener la calma, esas joyas tienen un valor sentimental que no se puede medir en dinero. Son recuerdos de momentos importantes de mi vida. Él suspiró con impaciencia. Mamá, el valor sentimental no alimenta a un bebé. Cuando nazca mi hijo, va a necesitar cosas concretas, no recuerdos polvorientos. Tú siempre has sido muy apegada a las cosas materiales. Es hora de que aprendas a desprenderte de lo que no es esencial. Apegada a las cosas materiales. Mi hijo me acusaba de materialismo cuando toda mi vida había sido un ejemplo de austeridad y sacrificio. Cada peso que gasté durante 30 años tuvo un propósito, construir un futuro para él, para nosotros. Nunca me compré ropa cara, nunca me di lujos, nunca gasté dinero en frivolidades. Matías apareció con otra caja llena de mis libros de cocina y mis álbumes de fotografías. Doña Maribel, estos libros ya están muy viejos y manchados. Hoy en día todo está en internet, cualquier receta se puede buscar en el teléfono. Y estas fotos, mejor las digitaliza y guarda todo en una memoria USB. Ocupa menos espacio y es más moderno. Yo miré esos álbumes que había armado con tanto cuidado durante décadas, cada fotografía pegada con esmero, cada momento documentado con amor. Pero para Matías, eran simplemente objetos obsoletos que había que modernizar o eliminar. Sofía se acercó y comenzó a hojear uno de los álbumes. ¡Ay, doña Maribel! ¡Qué tiempos aquellos cuando la gente imprimía todas las fotos! Mire cómo se ven Hugo y usted en esta foto. Tan diferentes. Tan humildes, podríamos decir. Pero mire cómo ha cambiado Hugo ahora que está conmigo. Se ve más elegante, más exitoso, más maduro. El amor de una buena mujer puede transformar completamente a un hombre. El amor de una buena mujer. Como si los 23 años que dediqué a criar a Hugo no hubieran sido amor. Como si todo lo que logré sola, sin ayuda de nadie, fuera menos valioso que lo que ella había aportado en 5 años. Sofía pasaba las páginas del álbum con esa sonrisa despectiva que ya me tenía al límite de mi paciencia. Oh, y esta foto de cuando Hugo se graduó del bachillerato.
Qué lástima que no haya podido estudiar en una universidad privada. Pero bueno, uno hace lo que puede con los recursos que tiene, ¿verdad, doña Maribel? Los recursos que tenía. Una empleada doméstica soltera criando a un hijo no tenía exactamente abundancia de recursos. Sin embargo, me las arreglé para que Hugo estudiara en buenas escuelas públicas, para que tuviera libros, uniformes limpios, comida nutritiva todos los días. Me las arreglé para que nunca le faltara nada esencial, aunque yo tuviera que renunciar a todo. Pero ahora Sofía hablaba de esos logros como si fueran fracasos, como si no haber podido pagar una universidad privada fuera una marca de mi incapacidad como madre. Hugo regresó con más cajas y las fue llenando con mis objetos personales sin ningún cuidado especial. Mamá, tienes demasiadas cosas. En el apartamento no vas a tener espacio para todo esto. Es mejor que hagas una selección real de lo que verdaderamente necesitas. Sofía dice que después de los 70 años, lo mejor es vivir con lo mínimo indispensable. Es más higiénico y más saludable mentalmente. Después de los 70 años. Mi hijo ya me estaba enterrando en vida, hablando de mí como si fuera una anciana senil que necesitaba que otros decidieran qué era bueno para ella. Y otra vez citaba a Sofía como si fuera una experta en gerontología, cuando apenas tenía 28 años y nunca había tenido que enfrentar los desafíos reales de la vida. Hijo, le dije, yo no tengo 70 años. Tengo 68 y me siento perfectamente capaz de decidir qué necesito y qué no. Él me miró con esa expresión de fastidio que se había vuelto tan común en nuestras conversaciones. Mamá, 2 años de diferencia no importan. El punto es que ya no estás en edad de manejar una casa tan grande. Sofía ha estado investigando sobre estos temas y dice que las personas mayores de 65 deberían vivir en espacios más pequeños y manejables. Es por tu propia seguridad. Sofía ha estado investigando. Mi nuera se había convertido en una experta en mi vida, en mis necesidades, en lo que era mejor para mí. Mientras yo cuidaba a mi hermana enferma, ella había estado haciendo investigaciones sobre cómo deshacerse de mí de la manera más eficiente posible. El plan había sido perfecto: esperar a que yo estuviera fuera de la casa el tiempo suficiente para convencer a Hugo de que yo era una carga, un problema que había que resolver. Matías subió nuevamente y esta vez bajó con mi cómoda del dormitorio, esa cómoda antigua que había restaurado yo misma lijándola y pintándola durante varios fines de semana. Doña Maribel, esta cómoda está muy deteriorada. En el apartamento Hugo y Sofía le van a comprar muebles nuevos, modernos, que vayan mejor con su nueva etapa de vida. Yo observé cómo cargaban mi cómoda y recordé todas las noches que había pasado lijándola, todas las capas de pintura que la había aplicado hasta dejarla perfecta, todo el amor que había puesto en restaurarla. Pero ese amor, ese esfuerzo, ese tiempo invertido no significaba nada para ellos. Para Sofía, Matías y aparentemente también para Hugo, mi vida anterior era simplemente un obstáculo que había que remover para dar paso a lo nuevo, a lo moderno, a lo que realmente importaba. Era como si hubieran decidido que mi existencia había tenido una fecha de vencimiento y esa fecha había llegado. Sofía revisaba ahora mis cajones de la cocina, seleccionando cuáles utensilios merecían ser salvados y cuáles debían ser descartados. Doña Maribel, estos cuchillos están muy gastados. Y esta batidora debe tener como 20 años. En el apartamento no va a necesitar tantas cosas para cocinar. Una persona sola no prepara comidas elaboradas. Con lo básico es suficiente. Una persona sola. Así era como me veían ahora, una persona sola, aislada, sin familia real que se preocupara por ella. Pero yo no me había sentido sola durante todos estos años. Esta casa había estado llena de vida, de recuerdos, de proyectos. Había tenido mis rutinas, mis actividades, mis pequeñas alegrías cotidianas. Cuidaba mi jardín, cocinaba para los vecinos cuando alguien estaba enfermo, ayudaba en la iglesia organizando eventos comunitarios. Mi vida había estado llena de propósito y significado. Pero ahora todo eso se reducía a una persona sola que ya no necesitaba una casa tan grande. Pero ahora todo eso se reducía a una persona sola que ya no necesitaba una casa tan grande. Hugo apareció cargando mi espejo del baño, ese espejo donde me había mirado todas las mañanas durante 30 años, donde había visto pasar mi juventud, mi madurez, donde había ensayado sonrisas para ocultar las lágrimas cuando los tiempos eran difíciles. Mamá, en el apartamento el baño ya tiene espejo incorporado. Este está muy rayado y anticuado. Además,
Sofía dice que los espejos grandes hacen que los espacios pequeños se vean aún más pequeños. Sofía dice: la autoridad máxima en decoración, en psicología, en gerontología, en todo lo que concernía a mi vida. Mi nuera se había convertido en la experta universal que tenía respuestas para cada aspecto de mi existencia, mientras que yo, que había vivido 68 años aprendiendo de la vida, aparentemente no sabía nada sobre nada. Era increíble cómo una mujer de 28 años que nunca había enfrentado verdaderas dificultades, se había erigido como la autoridad sobre lo que era mejor para una mujer que había criado sola a un hijo y construido una casa con sus propias manos. En ese momento, mi vecina Gloria se asomó por la puerta principal. Había notado toda la actividad y venía a averiguar qué estaba pasando. Maribel, ¿qué es todo este movimiento? Está haciendo una mudanza, le dijo con su característica curiosidad amistosa. Gloria tenía 75 años. Era viuda y vivía sola en la casa de al lado desde hacía más de 20 años. Habíamos desarrollado una amistad sólida basada en el apoyo mutuo, las charlas vespertinas en el jardín y la ayuda incondicional en los momentos difíciles. Sofía se adelantó a responder antes de que yo pudiera abrir la boca. «Ay, señora Gloria, qué bueno que vino. Sí, estamos ayudando a doña Maribel a mudarse a un apartamento más cómodo para ella. Ya está muy mayor para mantener una casa tan grande. Usted que tiene más experiencia, seguramente entiende lo difícil que es para las personas de cierta edad vivir solas en casas tan grandes y peligrosas». Gloria me miró con sorpresa y luego observó a Sofía con esa mirada penetrante que desarrollan las personas mayores para identificar a los mentirosos. «Peligrosa. Esta casa no me parece nada peligrosa. Maribel la mantiene impecable. Además, ella apenas tiene 68 años. Yo tengo 75 y vivo perfectamente sola en mi casa. No veo por qué ella no podría hacer lo mismo». La intervención de Gloria pareció incomodar a Sofía, quien no esperaba que alguien cuestionara su narrativa sobre mi supuesta incapacidad. «Bueno, señora Gloria, cada caso es diferente. Doña Maribel ya expresó su deseo de mudarse a un lugar más tranquilo, sin tantas responsabilidades. Nosotros solo estamos respetando su decisión y ayudándola en el proceso. Yo expresé mi deseo». Esa mentira descarada dicha con toda naturalidad me dejó sin palabras momentáneamente. Gloria me miró directamente a los ojos, buscando la verdad que sabía que no estaba escuchando. «Maribel, ¿es verdad eso? Usted quiere mudarse». Su tono de voz indicaba claramente que conocía la respuesta, pero quería que yo la dijera en voz alta, quería darme la oportunidad de defender mi versión de los hechos. Yo miré a Hugo, esperando que él dijera la verdad, que admitiera que esta mudanza no había sido mi idea. Pero él evitó mi mirada y continuó empacando como si la conversación no fuera con él. Era increíble ver cómo mi propio hijo había desarrollado la habilidad de ignorar la realidad cuando ésta no convenía a sus planes. «Gloria», le dije finalmente, «esta mudanza no fue mi idea. Llegué de cuidar a mi hermana y me encontré con que ya habían decidido mi futuro sin consultarme». Sofía se puso visiblemente incómoda y trató de minimizar mis palabras. «Ay, doña Maribel, no dramatice tanto. Solo estamos pensando en su bienestar. Además, usted siempre dice que le duele la espalda de tanto subir y bajar escaleras. En el apartamento va a estar mucho más cómoda». Gloria la miró con esa expresión que las mujeres mayores reservan para las jóvenes arrogantes que creen saber más de la vida de lo que realmente saben. «Señorita», le dijo con un tono que no admitía réplica, «yo también tengo escaleras en mi casa y también me duele la espalda a veces. Eso no significa que necesite que alguien decida por mí dónde debo vivir. Maribel es una mujer perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. Si ella dice que no quiere mudarse, entonces no debería mudarse». Hugo finalmente intervino, claramente molesto por la interferencia de Gloria. «Señora Gloria, con todo respeto, este es un asunto familiar. Nosotros conocemos mejor que nadie la situación de mi madre. Usted no tiene por qué meterse en nuestros problemas». Gloria lo miró con una mezcla de decepción y reproche. «Hugo, yo vi crecer a tu madre cuando llegó a este barrio hace 30 años. La he visto trabajar como una mula para darte todo lo que necesitabas. Me parece muy extraño que ahora, cuando ella necesita que la respetes y la cuides, tú estés echándola de su propia casa». Las palabras de Gloria resonaron en el aire como una sentencia judicial. Era exactamente lo que yo había estado pensando, pero no había podido expresar con tanta claridad. Mi vecina,
Con su perspectiva de observadora externa, había logrado resumir en pocas frases toda la injusticia de la situación. Hugo se puso rojo de la ira, pero no pudo negar la verdad de lo que ella había dicho. Matías, que había estado escuchando la conversación desde las escaleras, bajó y se acercó a Gloria con actitud amenazante. «Señora, usted no sabe de qué está hablando. Esta familia ya tomó una decisión y no necesita consejos de extraños. Le sugiero que se ocupe de sus propios asuntos y nos deje resolver los nuestros en paz». Gloria no se intimidó en lo más mínimo. Al contrario, se irguió con toda su dignidad de mujer mayor y le respondió con firmeza. «Joven, yo no soy una extraña. Soy vecina de Maribel desde hace más de 20 años. La he visto luchar, trabajar y sacrificarse por su hijo. Tengo todo el derecho de expresar mi opinión cuando veo una injusticia tan grande». Sofía trató de suavizar la tensión con su táctica habitual de falsa dulzura. «Señora Gloria, entendemos su preocupación, pero realmente no conoce todos los detalles de la situación. Doña Maribel ha estado muy deprimida últimamente, muy sola, muy triste. El apartamento le va a dar la oportunidad de socializar con otras personas de su edad, de tener actividades programadas, de no sentirse tan aislada. Deprimida, sola, triste». Sofía estaba inventando una versión completamente falsa de mi estado emocional para justificar sus acciones. Gloria me conocía lo suficiente como para saber que esas descripciones no correspondían para nada con mi personalidad o mi situación real. Maribel deprimida. Pero si usted es una de las personas más activas del barrio, siempre está ayudando a alguien, siempre tiene proyectos, siempre está ocupada con algo productivo. Exactamente, le respondí, sintiendo por primera vez en el día que alguien me estaba defendiendo. Gloria, yo no estoy deprimida ni sola ni triste. Estoy siendo forzada a abandonar mi casa porque mi nuera quiere quedarse con ella y ha convencido a mi hijo de que esa es la mejor opción para todos. Pero nadie me preguntó a mí qué era lo que yo quería. Hugo explotó finalmente. Basta ya, mamá. No voy a permitir que conviertas esto en un drama público. Señora Gloria, le agradezco su preocupación, pero esto es un asunto privado de nuestra familia. Mi madre va a estar mucho mejor en el apartamento y punto. No hay más que discutir. Gloria lo miró con una tristeza profunda. Hugo, yo recuerdo cuando eras un niño y venías a mi casa a pedirme que te prestara herramientas para ayudar a tu madre con los arreglos de la casa. Siempre decías que cuando fueras grande ibas a cuidar a tu mamá como ella te había cuidado a ti. ¿Qué pasó con ese niño, Hugo? ¿Dónde quedaron esas promesas? Las palabras de Gloria golpearon a Hugo como una bofetada. Por un momento vi un destello de duda en sus ojos, un momento de reconexión con su yo anterior, con los valores que yo le había enseñado. Pero Sofía se acercó rápidamente y le tomó el brazo con posesividad. Mi amor, no dejes que te manipulen con sentimentalismos. Tú ya tomaste la decisión correcta. Ahora hay que mantenerse firme y pensar en nuestro futuro, en nuestro bebé. Y así, una vez más, Sofía logró apagar cualquier chispa de conciencia que hubiera podido encenderse en mi hijo. Gloria me miró con comprensión y me susurró al oído. Maribel, si necesita cualquier cosa, cualquier ayuda, no dude en tocarme la puerta. Esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Las palabras de Gloria resonaron en mi mente como una promesa de esperanza en medio de toda esa pesadilla. Por primera vez en el día sentí que no estaba completamente sola, que alguien más podía ver la injusticia que se estaba cometiendo conmigo. Después de que Gloria se fue, Sofía me miró con una sonrisa que no logró ocultar su irritación por la interferencia de mi vecina. Doña Maribel, espero que no vaya a crear problemas innecesarios. Ya tenemos todo organizado y sería una lástima que por culpa de chismes de vecinas entrometidas tengamos que complicar las cosas. Chismes de vecinas entrometidas. Así calificaba Sofía la única voz que se había alzado en mi defensa durante todo el día. Para ella, cualquier persona que cuestionara sus decisiones era automáticamente una entrometida, una chismosa, alguien que no entendía la situación. Era increíble cómo había logrado crear una burbuja alrededor de Hugo donde solo su versión de la realidad tenía validez. Hugo continuó empacando mis pertenencias con una eficiencia mecánica que me partía el corazón. Era como si hubiera desconectado completamente sus emociones, como si fuera un extraño contratado para hacer una mudanza y no el hijo que había criado con tanto amor. Matías subió nuevamente y esta vez bajó con mi escritorio,
ese pequeño escritorio donde había pagado todas las cuentas de la casa durante 30 años, donde había ayudado a Hugo con sus tareas escolares, donde había llorado en silencio durante las noches más difíciles. Doña Maribel, este escritorio está muy viejo y rayado, me dijo Matías mientras lo cargaba hacia la puerta. En el apartamento no va a tener espacio para tantos muebles. Además, hoy en día todo se hace por computadora. Ya no se necesitan escritorios para escribir cartas o pagar cuentas. Yo miré ese escritorio que había sido mi compañero fiel durante décadas y sentí como si estuvieran arrancando pedazos de mi alma. Sofía se acercó con una carpeta en la mano y comenzó a mostrarme unos papeles. Mire, doña Maribel, aquí tengo toda la información del apartamento. Son solo $400 al mes, incluyendo agua y luz. Hugo ya pagó el primer mes y el depósito de garantía. El contrato está a nombre de él para que usted no tenga que preocuparse por los trámites legales. El contrato está a nombre de él. Esa frase me heló la sangre. No solo me estaban quitando mi casa, sino que además me estaban convirtiendo en una dependiente total de Hugo. Sin contrato a mi nombre, sin derechos como inquilina, sin ninguna seguridad legal. Si Hugo decidía dejar de pagar la renta, yo quedaría en la calle sin ningún recurso. Era el plan perfecto para mantenerme controlada y sumisa para siempre. Hugo, le dije, necesito hablar contigo sobre ese contrato. Si voy a vivir en ese apartamento, el contrato debe estar a mi nombre. Tengo derecho a tener seguridad legal en mi vivienda. Él me miró con impaciencia. Mamá, no compliques las cosas. Es mejor que esté a mi nombre porque así yo puedo manejar todos los pagos directamente. Tú no tienes que preocuparte por nada. Solo tienes que mudarte y vivir tranquila. Solo tienes que mudarte y vivir tranquila. Como si fuera tan simple, como si renunciar a todos mis derechos fuera un acto de liberación. Hijo, le dije, yo tengo mi pensión, puedo pagar mi propia renta. No necesito que me mantengas como si fuera una niña inválida. Él me miró con esa expresión condescendiente que había aprendido de Sofía. Mamá, tu pensión es muy pequeña. Apenas $700 al mes. Con eso no te alcanza para pagar renta, comida, medicinas y gastos personales. Es mejor que yo me haga cargo de todo. $700 al mes. Mi pensión, que había sido el resultado de 30 años de trabajo honesto, ahora era calificada como muy pequeña por un hijo que nunca había tenido que administrar un presupuesto ajustado. Durante años había vivido cómodamente con esa pensión porque mi casa estaba pagada y mis gastos eran mínimos. Pero ahora que me obligaban a pagar renta, de repente mi dinero no era suficiente y necesitaba depender de la caridad de mi hijo. Sofía intervino con su sonrisa calculada. Exacto, doña Maribel. Además, cuando nazca el bebé, van a haber muchos gastos extra. Hugo no va a poder estar pagando su apartamento y manteniendo a una familia al mismo tiempo. Es mejor que desde ahora organicemos todo de manera práctica y realista, manteniendo a una familia al mismo tiempo. Sofía había logrado que Hugo me viera como una carga financiera adicional, como un gasto innecesario que competía con las necesidades de su nueva familia. 30 años invirtiendo cada centavo en el futuro de mi hijo, y ahora resulta que yo era el obstáculo para su estabilidad económica. Matías regresó con más cajas vacías y comenzó a empacar mis libros sin ningún cuidado. Doña Maribel, estos libros están muy amarillos y huelen a humedad. En el apartamento nuevo es mejor que mantenga todo fresco y limpio. Los libros viejos atraen ácaros y pueden causarle problemas respiratorios. Mis libros, esos compañeros que me habían acompañado durante las noches solitarias, ahora eran calificados como un riesgo para mi salud. En ese momento sonó el teléfono de Hugo. Era Javier, un amigo de la familia que también era abogado. Hugo contestó con cierta incomodidad, probablemente sabiendo que Javier no aprobaría lo que estaba haciendo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estamos aquí en casa de mi mamá ayudándola con una mudanza. Hubo una pausa larga mientras Javier hablaba del otro lado de la línea. Hugo se puso visiblemente nervioso. No, no es exactamente así. Es que mi mamá ya no puede mantener una casa tan grande. Es por su propio bien. Javier debía estar haciéndole preguntas incómodas porque Hugo comenzó a caminar en círculos mientras hablaba. No, ella no está enferma. Bueno, no exactamente enferma, pero ya tiene una edad y... Sofía se acercó a Hugo y le hizo señas para que terminara la llamada rápidamente. Mira, Javier,
estamos muy ocupados ahora. Te llamo después, ¿sí? Después de colgar, Hugo se veía claramente perturbado. Sofía se acercó inmediatamente a consolarlo. Mi amor, no dejes que te afecten las opiniones de otras personas. Javier no vive esta situación, no conoce todos los detalles. Tú estás haciendo lo correcto para tu familia. Tú estás haciendo lo correcto para tu familia. Otra vez esa frase que excluía automáticamente a cualquier persona que no fuera Hugo, Sofía y el bebé por nacer. Yo había dejado de ser familia, había sido degradada al estatus de problema que resolver, de obstáculo que remover. En ese momento recordé algo que me llenó de una extraña mezcla de esperanza y temor. Hace 6 meses, cuando todavía manteníamos una relación cordial, Sofía me había pedido que le prestara $5,000 para ayudar a Matías con un negocio que estaba empezando. Yo, tratando de mantener la paz familiar y demostrar mi buena voluntad hacia mi nuera, le había prestado el dinero sin pedirle que firmara ningún documento. Ahora me daba cuenta de que ese préstamo nunca había sido mencionado nuevamente, como si el dinero hubiera desaparecido de la memoria de todos. Sofía, le dije, aprovechando que Hugo estaba ocupado cargando una caja, necesito hablar contigo sobre los $5,000 que te presté hace 6 meses. Con todo este cambio de situación, necesito que me devuelvas ese dinero para poder establecerme en el apartamento. Ella me miró con genuina sorpresa, como si no tuviera idea de que le estaba hablando. $5,000, doña Maribel. No recuerdo ningún préstamo de $5,000. ¿Está segura de que no está confundiendo las cantidades? A veces las personas mayores tienden a exagerar los números o a recordar mal las cifras. Las personas mayores tienden a recordar mal. Sofía estaba sugiriendo que yo estaba sufriendo de problemas de memoria, que había inventado o exagerado el monto del préstamo. Sofía, le dije con firmeza, yo retiré ese dinero de mi cuenta de ahorros específicamente para prestártelo. Fue en marzo, un viernes por la tarde. Tú me dijiste que Matías necesitaba el dinero para comprar herramientas para su negocio de construcción. Ella se quedó pensativa por un momento, como si estuviera tratando de recordar. Sí, creo que ya sé a qué se refiere. Pero doña Maribel, ese no fue un préstamo. Eso fue un regalo que usted le quiso hacer a Matías para apoyar su negocio. Usted misma dijo que era su contribución para ayudar a la familia. Un regalo. Sofía había transformado mi préstamo en un regalo, borrando de un plumazo mi derecho a recuperar ese dinero. Era increíble la facilidad con la que reescribía la historia para que se ajustara a sus conveniencias. Hugo regresó justo en ese momento y escuchó parte de la conversación. ¿De qué regalo están hablando?, preguntó con curiosidad. ¿De qué regalo están hablando?, preguntó Hugo con curiosidad. Sofía se adelantó rápidamente a responder antes de que yo pudiera explicar la situación real. Ay, mi amor, tu mamá estaba recordando cuando nos ayudó con dinero para el negocio de Matías. Fue tan generosa con nosotros. Pero ahora parece que se arrepintió de su generosidad y quiere que se lo devolvamos. Se arrepintió de su generosidad. Sofía había logrado una vez más distorsionar completamente los hechos, presentándome como una mujer mezquina que se estaba retractando de un acto caritativo. Hugo me miró con decepción. Mamá, no puedo creer que ahora quieras cobrarnos el dinero que nos diste como regalo. Eso no está bien. Un regalo es un regalo, no se puede devolver. Hijo, le dije desesperada, no fue un regalo. Fue un préstamo. Yo le presté $5,000 a Sofía con la condición de que me los devolviera cuando el negocio de Matías empezara a generar ganancias. Hugo negó con la cabeza, claramente convencido por la versión de su esposa. Mamá, Sofía no mentiría sobre algo así. Además, $5,000 es una cantidad muy específica para un regalo. Si hubiera sido un préstamo, habrías pedido que firmáramos algún papel. Exactamente ese había sido mi error. Confiar en la palabra de familia, creer que entre nosotros no era necesario formalizar los acuerdos con documentos legales. Ahora esa confianza se había convertido en mi perdición. Sofía sonrió con satisfacción, sabiendo que había ganado otra batalla en esta guerra silenciosa que había estado librando contra mí durante años. Matías bajó en ese momento cargando mi máquina de coser antigua y escuchó parte de la conversación. ¿De qué están hablando?, preguntó con esa inocencia fingida que ya había aprendido a reconocer. Sofía le explicó rápidamente la situación, presentándome como una mujer que estaba tratando de recuperar dinero que había regalado generosamente.
Matías puso una expresión de sorpresa exagerada. Doña Maribel, yo creía que ese dinero había sido un regalo de su parte. Usted misma me dijo que quería apoyar mi negocio porque yo era como un hijo para usted. Si hubiera sabido que era un préstamo, jamás habría aceptado. Además, ese dinero ya se invirtió completamente en herramientas y materiales. No hay forma de devolverlo ahora. Como un hijo para usted. Matías estaba usando mis propias palabras contra mí, tergiversando el contexto en el que las había dicho. Cuando le entregué el dinero, efectivamente le dije que lo consideraba como un hijo, pero eso había sido una expresión de cariño para hacer menos formal el préstamo, no una declaración de adopción que eliminara mi derecho a recuperar mi dinero. Hugo se acercó y me puso la mano en el hombro con esa condescendencia que me dolía más que cualquier grito. Mamá, creo que estás confundida. El estrés de la mudanza te tiene alterada y estás recordando mal las cosas. Es normal a tu edad. Por eso es mejor que tengas menos responsabilidades y preocupaciones. El estrés de la mudanza me tiene alterada. Mi propio hijo estaba sugiriendo que yo estaba sufriendo de confusión mental, que mi memoria ya no era confiable. Era la estrategia perfecta. Cualquier reclamo que yo hiciera podía ser descalificado como producto de la senilidad o la confusión. De esa manera, ellos podían reescribir la historia a su conveniencia sin temor a ser contradichos. Sofía aprovechó el momento para profundizar en esa narrativa. Hugo tiene razón, doña Maribel. Últimamente la he notado muy olvidadiza. El otro día no recordaba dónde había puesto las llaves de la casa, y la semana pasada se le olvidó apagar la estufa. Son señales de que necesita cuidados especiales, no responsabilidades adicionales como manejar dinero o contratos. Olvidadiza. Sofía estaba construyendo un caso sobre mi supuesta deterioro mental basándose en incidentes menores que le ocurren a cualquier persona de cualquier edad. Perder las llaves o olvidar apagar la estufa ocasionalmente no eran síntomas de demencia, pero en boca de mi nuera se convertían en evidencia de mi incapacidad para vivir independientemente. El teléfono volvió a sonar y esta vez Hugo no tuvo más remedio que contestar porque veía el nombre de Javier en la pantalla. Al parecer, su amigo abogado había estado investigando o haciendo algunas consultas y tenía más preguntas que hacer. Hugo contestó con evidente reluctancia. Hola, Javier. No estamos haciendo nada ilegal. Es una decisión familiar consensuada. Consensuada. Hugo estaba mintiendo descaradamente a su amigo abogado, afirmando que yo había participado en la decisión de mudarme cuando la realidad era completamente opuesta. Sofía se acercó a Hugo y le susurró algo al oído, claramente tratando de influir en lo que él debía decir. Hugo asintió y continuó la conversación telefónica. Mira, Javier, mi mamá ya no puede vivir sola. Ha tenido varios episodios de confusión y olvidos. Nosotros estamos actuando en su mejor interés. Episodios de confusión y olvidos. Ahora Hugo estaba creando un historial médico falso sobre mi condición mental para justificar sus acciones ante su amigo abogado. Era increíble ver cómo la mentira crecía y se sofisticaba con cada conversación. Después de colgar, Hugo se veía claramente incómodo. Javier le había hecho preguntas que no tenía respuestas satisfactorias, le había planteado escenarios legales que no había considerado. Sofía se acercó inmediatamente a tranquilizarlo. Mi amor, no dejes que Javier te llene la cabeza de dudas. Él no entiende la situación porque no vive con nosotros. No ve lo difícil que se ha vuelto todo con tu mamá. Lo difícil que se ha vuelto todo conmigo. En la narrativa de Sofía, yo me había convertido en una carga imposible de manejar, en un problema que requería soluciones drásticas. Pero la realidad era que durante los últimos 5 años, desde que ella llegó a nuestras vidas, las visitas de Hugo se habían vuelto cada vez más escasas y tensas. No era que yo me hubiera vuelto más difícil, sino que ella había logrado crear una barrera entre mi hijo y yo. Matías regresó con otra caja llena de mis pertenencias y se acercó a Sofía. Hermana, ya casi terminamos con el segundo piso. Solo falta la habitación principal. Sofía asintió con satisfacción. Perfecto. Mañana temprano viene el camión y en unas pocas horas doña Maribel va a estar instalada en su nuevo apartamento. Todo va a ser mucho más fácil para todos. Todo va a ser mucho más fácil para todos. Esa frase resumía perfectamente la filosofía de Sofía: eliminar cualquier obstáculo que complicara su camino hacia la felicidad, sin importar el costo humano de esas decisiones. Yo era el obstáculo, y mi eliminación de la casa iba a hacer todo más fácil para ellos.
Hugo subió nuevamente a mi habitación y comenzó a vaciar el último armario. Cuando bajó, traía una caja con mis documentos personales, escrituras de la casa, títulos de propiedad, pólizas de seguros, certificados de nacimiento y muerte de mis padres. Mamá, dijo, estos documentos los voy a guardar en mi casa para que estén seguros. En el apartamento podrías perderlos o que te los roben. Podrías perderlos o que te los roben. Hugo estaba confiscando mis documentos legales bajo el pretexto de protegerlos, pero en realidad estaba eliminando mi acceso a los papeles que demostraban mi propiedad sobre la casa y mis otros derechos legales. Sin esos documentos, yo no podría probar ante ninguna autoridad que esta casa era legalmente mía. Hijo, le dije, esos documentos son míos y necesito tenerlos conmigo. Son la prueba de mi identidad y de mis propiedades. No puedes quedarte con ellos. Él me miró con esa expresión que ahora usaba constantemente conmigo, mezcla de impaciencia y condescendencia. Mamá, en el apartamento pequeño no vas a tener un lugar seguro para guardar documentos tan importantes. En mi casa van a estar en una caja fuerte, protegidos de incendios y robos. En una caja fuerte a la que yo no tendría acceso, bajo el control total de Hugo y por extensión de Sofía. Era el último paso para completar mi despojo, primero la casa, luego mi independencia económica, y finalmente mis documentos legales. Me estaban convirtiendo en una persona sin papeles, sin derechos, completamente dependiente de su buena voluntad. Sofía observaba toda la escena con una satisfacción mal disimulada. Tenía razón doña Maribel, es mucho mejor que Hugo guarde sus documentos importantes. Así usted no tiene que preocuparse por nada. Solo tiene que disfrutar su nueva vida sin responsabilidades. Sin responsabilidades. En el vocabulario de Sofía, esa frase era sinónimo de sin derechos, sin poder, sin capacidad de decisión sobre mi propia vida. Era el eufemismo perfecto para describir el estado de dependencia total al que me querían reducir. Sin responsabilidades era el eufemismo perfecto para describir el estado de dependencia total al que me querían reducir. Mientras Hugo guardaba mis documentos en una caja que se llevaría a su casa, yo sentí como si estuvieran borrando mi existencia legal, como si estuvieran convirtiendo en una persona invisible ante la ley. Sin escrituras, sin títulos de propiedad, sin pólizas de seguro, yo no podría probar ante ningún tribunal que esta casa me pertenecía. En ese momento decisivo, escuché que alguien tocaba la puerta. Era Gloria nuevamente, pero esta vez no venía sola. La acompañaba Javier, el abogado amigo de Hugo, quien al parecer había decidido venir personalmente a evaluar la situación después de las llamadas telefónicas que había recibido. Hugo se puso visiblemente nervioso al ver a Javier, sabiendo que no podría mantener la fachada de decisión consensuada frente a alguien con conocimientos legales. Javier entró a la casa y observó todo el caos de la mudanza con ojos profesionales. «Buenas tardes a todos», dijo con una cortesía que no ocultaba su preocupación. «Hugo, Gloria me ha contado algunas cosas que me parecen muy extrañas. Me gustaría hablar con doña Maribel a solas para entender exactamente qué está pasando aquí». Sofía se adelantó inmediatamente con su sonrisa ensayada. «Ay, doctor Javier, qué bueno que vino. Puede ver por sí mismo que solo estamos ayudando a doña Maribel con una mudanza que ella misma quiso hacer. Todo está muy organizado y pensado para su bienestar». Javier la miró con esa expresión que los abogados reservan para las personas que intentan manipularlos con argumentos débiles. «Señora, con todo respeto, yo no vine a hablar con usted. Vine a hablar con la dueña de esta casa, que según tengo entendido es doña Maribel. Y me gustaría hacerlo sin interferencias de terceros». Hugo trató de intervenir. «Javier, no hay necesidad de dramatizar la situación. Todo está en orden. Mi mamá va a estar mucho mejor en el apartamento». Javier levantó la mano para silenciar a Hugo. «Hugo, tú eres mi amigo, pero como abogado tengo la obligación de asegurarme de que no se están violando los derechos de una persona mayor. Doña Maribel, necesito que me diga con sus propias palabras si usted quiere mudarse de esta casa o si está siendo presionada para hacerlo». Era la primera vez en todo el día que alguien me preguntaba directamente cuál era mi voluntad, la primera vez que alguien se dirigía a mí como la persona con derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. «Doctor Javier», le dije con la voz temblorosa pero clara, «yo no quiero mudarme. Esta es mi casa, la construí con 30 años de trabajo. Llegué de cuidar a mi hermana enferma y me encontré con que ya habían decidido echarme de mi propia casa». Sofía trató de interrumpir. «Doctor,
es que doña Maribel está muy confundida últimamente. Ha tenido episodios de pérdida de memoria y... Javier la cortó con autoridad. Señora, le voy a pedir que no hable mientras estoy tomando el testimonio de doña Maribel. Si tiene algo que aportar, podrá hacerlo después. Gloria se acercó y se puso a mi lado en un gesto de apoyo moral. Doctor Javier, yo soy vecina de Maribel desde hace más de 20 años. Puedo asegurarle que ella está perfectamente lúcida y capaz de tomar sus propias decisiones. Lo que está pasando aquí es un abuso familiar disfrazado de cuidado. Javier asintió y continuó con sus preguntas. Doña Maribel, esta casa está escriturada a su nombre. Sí, doctor. Tengo todos los papeles que lo demuestran. Pero mi hijo se los está llevando, dice que para protegerlos, pero yo creo que es para que no pueda probar que la casa es mía. Javier miró a Hugo con severidad. Hugo, espero que no me vayas a decir que estás confiscando los documentos legales de tu madre. Hugo se puso rojo y comenzó a balbucear excusas. No es confiscar, Javier. Es proteger. En el apartamento pequeño no hay lugar seguro para guardar documentos tan importantes. Javier negó con la cabeza. Hugo, eso no es tu decisión. Los documentos le pertenecen a tu madre y ella tiene derecho a mantenerlos en su poder o decidir dónde guardarlos. Matías, que había estado observando la confrontación desde las escaleras, se acercó con actitud desafiante. Oiga, doctor, usted no conoce la situación completa. Doña Maribel ya no puede vivir sola. Ha tenido varios accidentes menores y olvidos importantes. Es peligroso dejarla en una casa tan grande. Javier lo miró con frialdad. ¿Y usted quién es para opinar sobre la capacidad de doña Maribel? Es su médico, su psicólogo, su trabajador social. Matías se sintió intimidado por la pregunta directa. Bueno, yo soy cuñado de Hugo y... Exactamente, lo interrumpió Javier. Usted no tiene ninguna autoridad legal para determinar la capacidad de esta señora. Sofía trató de recuperar el control de la situación. Doctor Javier, entiendo su preocupación, pero nosotros actuamos de buena fe. El apartamento ya está pagado, los muebles ya están empacados. Sería muy complicado cancelar todo ahora. Javier la miró con una expresión que no admitía discusión. Señora, la buena fe no justifica violar los derechos de una persona. Si doña Maribel no quiere mudarse, no se va a mudar. Punto. Hugo se acercó con desesperación. Javier, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Mi esposa está embarazada, necesitamos la casa para criar a nuestro hijo. No podemos seguir viviendo en ese apartamento diminuto. Javier lo miró con decepción. Hugo, entiendo que quieras darle lo mejor a tu familia, pero no puedes hacerlo a costa de los derechos de tu madre. Si necesitas una casa más grande, búscala y cómprala con tu propio dinero. Gloria intervino en el momento perfecto. Doctor Javier, hay algo más que debes saber. Doña Maribel me contó que le prestó $5,000 a esta señora hace 6 meses, y ahora está negando que haya sido un préstamo. Dicen que fue un regalo para evitar devolvérselo. Javier se volvió hacia mí con interés renovado. Doña Maribel, ¿es cierto eso del préstamo? Sí, doctor, le presté $5,000 a Sofía para ayudar con el negocio de Matías. Pero no firmamos ningún papel porque confiaba en la palabra de mi familia. Ahora dicen que fue un regalo y que no me lo van a devolver. Sofía se puso muy nerviosa. Doctor, eso no es cierto. Doña Maribel está confundiendo las cosas. Ella misma dijo que era un regalo para apoyar a la familia. Javier la miró fijamente. Señora, $5,000 es una cantidad muy significativa para una persona pensionada. Me resulta muy extraño que alguien regale esa cantidad sin una razón muy especial. En ese momento, Gloria sacó su teléfono celular con una sonrisa triunfante. Doctor Javier, resulta que yo tengo una grabación que puede aclarar muchas cosas. Todos en la sala se quedaron en silencio, especialmente Sofía, quien se puso pálida como un fantasma. Gloria continuó explicando. Verá, doctor, mi ventana de la cocina da directamente al jardín de Maribel, y hace unas semanas escuché una conversación muy interesante. Gloria activó la grabación en su teléfono y la voz de Sofía se escuchó claramente. Matías, ya tenemos casi todo listo.
La vieja se va la próxima semana a cuidar a su hermana y esas 3 semanas van a ser perfectas para convencer a Hugo de que su mamá ya no puede vivir sola. Yo me voy a encargar de llenarle la cabeza con todas las razones por las que sería mejor que ella se fuera de la casa. La voz de Matías respondía en la grabación. ¿Y qué vas a hacer con el dinero que te prestó? Sofía se reía. Ese dinero ya no existe, hermano. Se invirtió en el negocio y se perdió. Además, si la vieja se queda sin casa, va a necesitar todo su dinero para sobrevivir. No va a poder reclamar préstamos que según nosotros nunca existieron. El silencio en la sala era sepulcral. Sofía y Matías se miraban con horror, sabiendo que acababan de ser expuestos completamente. Hugo estaba en shock, finalmente viendo la verdadera cara de su esposa. Javier sonreía con satisfacción profesional. Bueno, creo que esta grabación aclara muchas cosas sobre las verdaderas intenciones de estos señores. Sofía trató desesperadamente de desacreditar la evidencia. Esa grabación está sacada de contexto. Nosotros solo estábamos bromeando, no hablábamos en serio. Javier negó con la cabeza. Señora, una conspiración para despojar a una persona mayor de su vivienda y su dinero no es una broma. Es un delito grave que puede tener consecuencias penales muy serias. Hugo finalmente encontró su voz, pero ahora estaba dirigida a su esposa con incredulidad y dolor. Sofía, es verdad todo lo que está en esa grabación. Tú planificaste todo esto desde el principio. Me mentiste sobre mi madre, me manipulaste para que actuara contra ella. Me mentiste sobre mi madre, me manipulaste para que actuara contra ella. Hugo miraba a Sofía con una mezcla de horror y desilusión que jamás había visto en sus ojos. Era como si finalmente se hubiera quitado una venda que llevaba puesta durante años y pudiera ver la realidad por primera vez. Sofía, desesperada por mantener el control de la situación, trató de acercarse a él con lágrimas crocodilo en los ojos. Mi amor, no es lo que parece. Yo solo quería lo mejor para nosotros, para nuestro bebé. Tu mamá realmente necesita cuidados especiales y... Hugo la interrumpió con una voz que no reconocí, una voz llena de furia contenida durante mucho tiempo. Basta ya de mentiras, Sofía. ¿Cuántas veces me manipulaste? ¿Cuántas veces me llenaste la cabeza de mentiras sobre mi madre? Javier aprovechó el momento para tomar el control legal de la situación. Hugo, como abogado de familia y amigo tuyo, debo decirte que tu esposa y su hermano podrían enfrentar cargos criminales por conspiración, fraude y abuso financiero contra una persona mayor. Esta grabación es evidencia suficiente para presentar una denuncia formal. Matías, que había permanecido callado desde que comenzó la grabación, trató de escapar hacia la puerta, pero Gloria se interpuso en su camino. No tan rápido, jovencito. Usted no se va a ir hasta que esto se resuelva completamente. Maribel merece recuperar su dinero y su dignidad. Matías la miró con desprecio, pero ya no tenía el poder intimidante de antes. Señora, usted no puede detenerme. No soy prisionero de nadie. Javier intervino con autoridad legal. Efectivamente, usted puede irse, pero le recomiendo que no salga de la ciudad porque probablemente va a ser citado por las autoridades muy pronto. El delito de estafa y conspiración contra personas mayores es muy serio en este estado. Sofía se aferró al brazo de Hugo con desesperación. Hugo, por favor, piensa en nuestro bebé. Si me denuncias, nuestro hijo va a nacer con su madre en la cárcel. ¿Es eso lo que quieres para tu familia? Hugo se soltó de su agarre con una expresión de asco. No me manipules más con el bebé, Sofía. Si hubieras pensado en él antes de planear esta estafa, no estaríamos en esta situación. Gloria me tomó del brazo con cariño maternal. Maribel, ahora viene lo mejor. Estos aprovechados van a pagar por lo que le hicieron. Pero usted tiene que ser fuerte y denunciarlos formalmente. No puede dejar que se salgan con la suya. Yo asentí, sintiendo por primera vez en el día que tenía aliados reales, gente que se preocupaba por mi bienestar sin segundas intenciones. Javier se acercó a mí con una carpeta que había traído. Doña Maribel, necesito que me dé todos los detalles del préstamo que hizo. ¿Recuerda la fecha exacta, la cantidad, el método de pago? Cualquier detalle que pueda recordar será útil para construir el caso. Sí, doctor, le dije, fue el 15 de marzo, retiré $5,000 exactos de mi cuenta de ahorros del Banco Nacional y se los entregué en efectivo a Sofía aquí mismo en esta sala. Perfecto, dijo Javier tomando notas.
El banco tendrá registro de esa transacción y eso será evidencia adicional. También vamos a necesitar testimonios de vecinos sobre el carácter de usted y sobre cualquier comportamiento sospechoso que hayan observado de parte de la señora Sofía y su hermano. Hugo se sentó en las escaleras con la cabeza entre las manos, completamente derrotado. No puedo creer que fui tan ciego. Mi madre tenía razón sobre Sofía desde el principio, pero yo no quise escuchar. ¿Cómo pude traicionar así a la mujer que me dio todo en la vida? Me acerqué a mi hijo y, a pesar de todo el dolor que me había causado, sentí compasión por él. Hijo, le dije suavemente, tú también fuiste víctima de sus manipulaciones. Sofía es muy hábil para hacer que la gente vea la realidad de la manera que a ella le conviene. Lo importante ahora es que ya sabes la verdad y puedes tomar las decisiones correctas. Hugo me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿puedes perdonarme? Fui un hijo terrible contigo. Sofía, viendo que había perdido completamente el control sobre Hugo, cambió de táctica e intentó apelar directamente a mi compasión. Doña Maribel, por favor, piense en su nieto. Si me denuncia, este bebé va a crecer sin su madre. Usted que es tan buena, tan comprensiva, seguramente no querría eso para un inocente. Javier la miró con severidad. Señora, está intentando manipular nuevamente a la víctima usando chantaje emocional. Eso solo empeora su situación legal. Le sugiero que se quede callada y busque un abogado para su defensa en lugar de seguir cavando su propia tumba. Gloria aplaudió con satisfacción. Doctor Javier, usted es un ángel enviado del cielo. Si no hubiera venido hoy, estos sinvergüenzas se habrían salido con la suya completamente. Maribel habría perdido su casa, su dinero y su dignidad. Javier sonrió modestamente. Señora Gloria, usted fue quien realmente salvó la situación. Sin su grabación, habría sido muy difícil probar las verdaderas intenciones de estas personas. Matías, que había permanecido cerca de la puerta buscando una oportunidad para escapar, finalmente explotó con su verdadera personalidad. Esto es ridículo. Una vieja entrometida graba conversaciones privadas y ahora todos actúan como si fuéramos criminales. Doña Maribel ya está muy vieja para manejar una casa tan grande. Le estábamos haciendo un favor. Sus palabras confirmaron todo lo que Javier necesitaba escuchar. Joven, acaba de admitir que consideran que doña Maribel no tiene capacidad para tomar sus propias decisiones, lo cual es exactamente la mentalidad que lleva a los abusos contra personas mayores. Y lo de grabar conversaciones en un jardín privado desde una propiedad adyacente es completamente legal. Hugo se levantó y comenzó a deshacer las cajas que había empacado con mis pertenencias. Mamá, voy a regresar todas tus cosas a su lugar. Esta es tu casa y siempre va a ser tu casa. Sofía se acercó con una última tentativa desesperada. Hugo, no puedes hacer esto. Necesitamos esta casa para nuestro hijo. En el apartamento no vamos a tener espacio suficiente. Hugo la miró con una frialdad que jamás había mostrado hacia ella. Sofía, tú fuiste quien decidió destruir esta familia con tus mentiras y manipulaciones. Ahora vas a tener que enfrentar las consecuencias de tus acciones. Puedes buscar un apartamento más grande con tu propio dinero, pero esta casa le pertenece a mi madre. Javier comenzó a explicarme mis opciones legales. Doña Maribel, usted puede presentar una denuncia penal por estafa y conspiración, y también puede demandar civilmente por el dinero que le robaron más daños y perjuicios. Yo le recomiendo que haga ambas cosas para asegurar que se haga justicia completa. Gloria se ofreció como testigo. Doctor Javier, yo voy a testificar sobre todo lo que he visto y escuchado durante estos años. Sofía ha estado aislando a Hugo de su madre gradualmente, llenándole la cabeza de mentiras y creando conflictos donde no los había. Es un patrón de comportamiento muy claro. Sofía intentó una última manipulación dirigida hacia mí. Doña Maribel, si me denuncia, Hugo va a sufrir mucho. Va a ser muy doloroso para él ver a la madre de su hijo en la cárcel. ¿Realmente quiere causarle ese dolor a su propio hijo? Javier la interrumpió inmediatamente. Señora, le advierto que continuar intentando manipular a la víctima puede ser considerado como intimidación de testigos, lo cual es otro delito. Yo miré a Sofía con una mezcla de lástima y determinación. Sofía, tuve 5 años para conocer tu verdadera personalidad, pero siempre traté de mantener la paz familiar. Ahora veo que fue un error de mi parte. Si no enfrentas las consecuencias de tus acciones ahora,
Vas a seguir lastimando a otras personas en el futuro. Hugo tomó las llaves de mi casa de la mesa y me las entregó solemnemente. Mamá, estas son tus llaves, de tu casa, donde siempre vas a ser bienvenida y respetada. Yo voy a asegurarme de que Sofía y Matías enfrenten las consecuencias legales de lo que hicieron. Ya no voy a ser cómplice de sus abusos. Mientras Javier preparaba los documentos para la denuncia formal y Gloria organizaba las evidencias que había recopilado, yo me senté en mi sillón favorito, el mismo que había estado a punto de perder para siempre. Por primera vez en muchas horas, me sentí en paz, sabiendo que la justicia finalmente prevalecería y que mi hogar estaba seguro.